¿Qué tal, jóvenes? Buenas noches con todos, muy buenas noches. Vamos a continuar con la clase del día de hoy. ¿Ya? Vamos a continuar con la clase del día de hoy. Se va a hacer un tema recontra interesante para el final de la clase, porque vamos a profundizar muchas cosas. ¿Ya? Vamos a profundizar muchas cosas pero lo primero es la parte, ¿cómo se puede decir? Pues general, ¿no? De lo que vamos a tratar hoy día. ¿Ya? Y luego vamos a ir adentrándonos un poquito más a cada partecita que comprende este tema. Porque sí es importante mencionarlos, hablar de ellos, de cómo actúan algunas hormonas que se producen en esta parte que vamos a tratar hoy día. Eh, y requiere mucha atención porque van a salir muchos datos, ¿sí? Así que vamos a continuar con la clase, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Dicho eso, empecemos. Seguimos con el sistema endocrino y vamos a seguir con el sistema endocrino porque, como bien yo les dije en el inicio, es un tema amplio porque no solamente involucra estructura y dónde está ubicado o localización y eso, ¿no? Sino que también involucra función. Y cuando hablamos de función, pues básicamente hablamos de una parte más extensa, ¿ya? Algo más, un poquito más complejo. Así que vamos a tratar de comprender todo lo posible, ¿sí? Muy bien. Como propósito de lección seguimos conociendo lo que son las funciones vitales del sistema endocrino, porque en sí es un tema importante. Eso sí quiero que les quede bien claro, ¿ya? El sistema endocrino no es un tema que se puede dejar pasar así de manera muy simple, ¿ya? Es una parte, es un segmento muy interesante, muy amplio y muy importante que uno debe conocer, ¿sí? No solamente por el hecho de cómo funciona, ¿no?, la fisiología normal del sistema endocrino, sino lo que puede ocurrir si es que pasara, por ejemplo, algún, algún descontrol, algún desbalance en la producción de alguna hormona, ¿ya? Entonces vamos a tener eso en cuenta, ¿sí? Muy bien, muy bien. Y para eso, y debido a eso, ¿ya? Vamos a hablar de lo que vendría a ser la hipófisis, ¿sí? La hipófisis, ¿ok? Entonces, seguramente ya en tu cabecita, cuando te mencionan hipófisis, pues ya se te prende un foquito, ¿verdad? Porque dices hipófisis, profesor, sí lo he escuchado, la hipófisis, ¿sí? Ya. La semana pasada hablamos del hipotálamo, ¿verdad? Y para refrescar un poquito, me gustaría saber qué hormonas se producen en el hipotálamo. A ver, vamos, chicos. ¿Qué hormonas se producen en el hipotálamo? ¿Ya está? ¿Qué hormonas? O sea, son varias hormonas las que se producen, ¿cierto? Son varias, ¿eh? Son varias. ¿No? En el hipotálamo existían hormonas que se iban a encargar de liberar, ¿cierto? Hormonas liberadoras, incluso se las conoce, ¿verdad? De las diferentes hormonas que hemos estado conversando y que vamos a ir tratando también, ¿verdad? Pero también cabe recalcar lo siguiente, que existían dos hormonas muy importantes que iban a ser secretadas y almacenadas en la neurohipófisis, ¿cierto?
para que posteriormente también sean secretadas. ¿Cómo se llaman esas dos hormonas? Una empieza con O y la otra empieza con B. B chica. A ver. V, ¿no? Ya. A ver, vamos. ¿Cuáles son? Una empieza con O. Sirve para el proceso de la contracción en el momento del parto a nivel del útero, por ejemplo. ¿Cómo se llaman esas dos hormonas? Estamos recordando. Ya son temas que hemos tratado. ¿Ya? Estamos recordando nada más. ¿Sí? ¿Ya está? ¿Ya está, jóvenes? Aparte de las hormonas liberadoras, también vamos a tener lo que son la oxitocina y la vasopresina. Bueno, como bien te decía, la oxitocina actuaba a nivel de lo que eran los músculos lisos, ya produciendo su contracción, ¿no? Produciendo la contracción de estas. Como en el caso de lo que es el útero y también en las glándulas mamarias, a nivel de las mamas, ¿no? En el proceso de la inyección de la leche, ¿verdad? También les mencioné eso la semana pasada. Deberían estar fresquitos ahí, ¿verdad? Ya. También existían las hormonas liberadoras, las cuales iban a estar allí, pues, ¿no? Liberadoras, como dice, ¿no? Se encargan de liberar algunas hormonas a nivel de la hipófisis, ¿no? Entonces, existe una relación muy, muy conjunta entre lo que es el hipotálamo y la hipófisis, ¿ya? Como que el hipotálamo manda algunas cositas que tienen que ser hechas por la hipófisis, ¿no? Como que es es el jefe, ¿no? Como que le manda y le dice, que si suelta esto, suelta lo otro, secreta esto, secreta lo otro, ¿ya? Entonces tengamos esa idea, ¿sí? A grosso modo tengamos esa idea, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, hipófisis. A ver, pero antes, a ver. ¿Para qué sirve la vasopresina? La oxitocina ya te dije, para la contracción, ¿verdad? Y la vasopresina. Se encargaba de estimular la secreción de la hormona ADH, ¿verdad? O también antidiurética, ¿verdad? ¿Y para qué servía la hormona antidiurética? ¿Te acuerdan? La hormona antidiurética, la ADH. ¿Para qué? Les hice un claro ejemplo con lo que era el hecho de tomar, por ejemplo, o el hecho de consumir muchas sales y tener mucha sed, ¿verdad? ¿A qué estimulaba la ADH? La antidiurética. ¿A que se elimine más orina o a que se contenga la orina? A que se reabsorbe el agua. ¿A qué ayudaba? Obviamente, si que uno está consumiendo mucha sal, tu organismo lo iba a detectar, ¿verdad? Y una de las formas de que este desequilibrio vuelva a su estado normal, a su estado homeostático, pues era la liberación de esta hormona y con ello reducir la excreción de la orina, ¿no? La eliminación de la orina, la producción de la orina. ¿Cómo, profesor? Pues iba a retener las moléculas de agua que iban a ser parte de la orina. ¿Para qué? Para que así tu sistema pueda de alguna u otra forma compensar el exceso de sal y con ende retener agua, ¿no? Obviamente tú no ibas a producir agua, por eso se llamaba antidiurética, no antidiuresis, porque la diuresis era la formación normal de la orina, ¿verdad? Un claro ejemplo te dice, cuando uno consume mucha sal, ¿no? Le da sed, ¿cierto? Cuando uno va a ver las películas al cine, ¿qué te dan? ¿No te dan canchita? Bueno, pocor, ¿no? En nuestro término. Y esa canchita no tiene a veces mucha sal, o la pides con mucha sal y pides algo para tomar, porque solo no pasa, ¿verdad? Solo no pasa. Entonces, es lógico, ¿no? Porque estás consumiendo mucha sal, tu organismo también necesita de agua, ¿no? Porque tu organismo te lo va a pedir, lógicamente te lo va a pedir, ¿verdad? Para que pueda equilibrar ese estado, ¿cierto? O tú serías capaz de solamente comer canchita en toda la película y no beber ni una gotita de agua. No sería bien raro, ¿no? Sabiendo que generalmente a veces las canchitas en el cine pues están muy cargadas en sal, ¿verdad? Muy cargadas en sal. Y a veces es algo contradictorio, ¿no? Porque las canchitas están cargadas de sal,
y lo que te ofrecen es, por ejemplo, un vaso de gaseosa, ¿no? Y no creo que mis alumnos me digan lo siguiente, porque sería algo tan ingenuo pensar de la siguiente manera, ¿no? Alguna vez me preguntaron, pero, profesor, si yo consumo, si yo consumo sal, consumo mucha sal, y yo quiero equilibrar, por ejemplo, la sal y el azúcar en mi organismo, o la sal, o equilibrar el exceso de sal, puedo consumir mucho azúcar también, y con eso como que equilibro, ¿no? Y parcho, ¿cierto? Y eso es recontra erróneo, ¿verdad? Ni uno ni el otro tienen que ver, ¿cierto? ¿Me dejo entender? El exceso de sal no tiene que ver con el exceso de glucosa, no se van a equilibrar, pues no habría lógica allí, ¿verdad? No habría lógica, ¿cierto? No hay lógica allí. Profesor, las personas diabéticas tienen el exceso de azúcar en sangre, entonces si ellos consumen más sal, disminuiría el azúcar en sangre. Espero que no piensen así ustedes, espero que no, y estoy seguro que no, ¿verdad? Porque eso no es lógico, ¿cierto? Una cosa actúa distinta que la otra, ¿ya? Y una cosa genera condiciones distintas, como por ejemplo la glucosa genera, el aumento de glucosa te va a generar la diabetes, por ejemplo, ¿no? En exceso, obviamente. Y el aumento de sal te puede generar una hipertensión arterial, que es otra cosa distinta, ¿cierto? Y entonces, saquemos o tratemos de concretar algunas ideas con respecto a eso, ¿sí? Por ello que hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con la alimentación, con el hecho de consumir mucha sal o mucha glucosa, mucho azúcar, ¿ok? Ni uno ni lo otro en exceso es bueno, ¿cierto? Ni uno ni lo otro. Si consumes mucho azúcar vas a tener que producir mucha insulina. Y si produces mucha insulina, tu organismo va a tener que tener muchos receptores para insulina, para poder meter la glucosa a cada célula, ¿ya? Pero bueno, ya. Dicho eso, vamos a continuar. Vamos a continuar, ¿sí? Habiéndote dado algunas ideas, algunos conceptos que son importantes, vamos a continuar. La hipófisis. Está unido al hipotálamo a través del infundíbulo, ¿verdad? Es una estructura muy clásica que la puedes observar aquí, es como un cuellito, ¿verdad? Tienes el hipotálamo en la parte superior, los núcleos que formaban parte del hipotálamo, tanto como el supraóptico, el paraventricular, ¿cierto? Y estas iban a comunicarse con lo que vendría a ser la hipófisis a través de un cuellito. Este cuellito se llama infundíbulo, como lo puedes observar aquí. ¿Perfecto? Perfecto. Ahora, la hipófisis se va a apoyar en la base del cráneo, en un hueso muy clásico y muy característico, que te lo voy a mostrar también, ¿sí? No te preocupes, te voy a mostrar en la parte de 3D, te voy a mostrar dónde está el hueso esfenoides, porque es en el esfenoides donde se encuentra un hueso que se parece a una silla, ¿ya? Denominada la silla turca. Pregunta de examen es esto, ¿ya? ¿Dónde se asienta, por ejemplo, te dicen la hipófisis? ¿Dónde está la hipófisis ubicada? ¿En qué lugar? ¿Qué tipo de localización tiene? Pues lógicamente en la silla turca. Es un hueso que tiene forma de silla y te lo voy a mostrar más adelante, ¿ya? Entonces allí se va a sentar esta estructura, ¿sí? Allí se va a sentar, ¿ok? Pero esta silla turca forma parte de un hueso y es el hueso esfenoides, ¿ok? Muy bien. Presenta dos partes, la hipófisis, ¿verdad? Una que es un lóbulo posterior y lóbulo anterior. Esa es la que tú conoces a grosso modo, a término general, como uno dice. Un lóbulo posterior y un lóbulo anterior, porque existe un lóbulo intermedio también, ¿sí? Que eso lo vamos a ver en la última parte cuando tratemos ya la parte de retroalimentación. Ahí lo vamos a ver, ¿sí? Con más detalle. Que en tu cabecita quede lo siguiente. Tienes un lóbulo posterior y uno anterior. Al lóbulo posterior se le conoce como neurohipófisis y al lóbulo anterior se le conoce como adenohipófisis. Conceptos muy importantes que debes tener en tu cabecita, ¿sí? Al lóbulo posterior, neurohipófisis. Al lóbulo anterior, adenohipófisis. ¿Cómo recordarte de ellos? Bien fácil. Si te dicen lóbulo anterior,
por la letrita A. Ah, profesor, la letra A, ¿cierto? Anterior es A, entonces sería adenohipófisis. Y posterior, pues es neurohipófisis. Ya quedó, ¿verdad? Quedó, ¿cierto? Lóbulo anterior, adenohipófisis. Lóbulo posterior, neurohipófisis. Ya quedó, ¿verdad? Ya quedó, ¿cierto? Perfecto. Perfecto. A ver, en la neurohipófisis existen neuronas, ¿ya? Pero básicamente van a estar formadas por los axones de las neuronas hipotalámicas, ¿ya? Ustedes saben que una neurona tiene un cuerpo, ¿cierto? Cuerpo, soma, y tiene un axón, ¿cierto? A ver, voy a hacerle a recordar cómo es una hormona. Tal vez no recordamos cómo es una hormona. Digo, una neurona, hormona, digo. La estructura de una neurona, ¿cierto? Bueno, vamos a probar el pulso, pero seguramente en la parte retroalimentativa nos va a salir mucho mejor, porque nos vamos a apoyar con una pizarra digital, ¿ya? Para poder entender y comprender un poquito más las cosas, ¿ya? Muy bien, aquí tenemos una estructura conocida. Es una neurona. Te vas a recordar algunas cositas. Es bueno recordar, porque a veces nos olvidamos, ¿ya? Este es el núcleo. Este es el cuerpo o soma de una neurona. Dendritas, ¿verdad? Las dendritas también acá, ¿ya? Pero este de acá es el axón, ¿cierto? Este es el axón. Y estos axones generalmente a veces son largos, ¿ya? Por eso que te dice que los axones de las neuronas hipotalámicas van a formar lo que vendría a ser la neurohipófisis. O sea, los axones, mira, ¿ya? Las cuales van a producir la oxitocina y la hormona antidiurética, ADH. Bien te dije hace ratito, ¿cierto? Entonces, solo almacena y libera hormonas hipotalámicas. Claro, la neurohipófisis cumple una sola función, que es la de almacenar y liberar hormonas hipotalámicas. ¿Estamos de acuerdo? Te olvides, ¿ah? ¿A quién es, profesor? Oxitocina y ADH, antidiurética, hormona antidiurética. ¿Ya? ¿Cómo se llama la vaina acá? Hay una vaina acá. No estoy hablando mala. No estoy pronunciando mal tampoco. La vaina. Hay una vaina aquí. ¿Cómo se llama esa vaina? ¿Cómo se llama esa vaina? Así se la conoce como vaina. Vaina de. Vainas de. ¿De qué? Y que sirven para la comunicación interneuronal, ¿no? La transmisión de los impulsos nerviosos con mayor rapidez. Las vainas de. ¿Cómo se llama esa vaina? ¿Cuántas veces les habla de esa vaina, verdad? La vaina de mielina, ¿cierto? La vaina de mielina. ¿Para qué sirve? Para acelerar la comunicación entre neuronas, ¿verdad? Ustedes tienen bastante mielina, ¿verdad? ¿Cierto? Por eso están muy atentos y están entendiendo y captando todo lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Hay una buena comunicación neuronal. Estoy seguro que sí. Ya. No te olvides. Neurohipófisis se va a encargar de almacenar tanto la oxitocina como la ADH, producidas por los axones de las neuronas hipotalámicas, ¿ya? Estas van a ser almacenadas y liberadas justamente a través de la neurohipófisis, pero obviamente estas iban a ser producidas en el hipotálamo por unas hormonas denominadas también, existen ahí células neuronales denominadas pituicitos, ¿ya? No tiene nada que ver con los pitufos, ¿ah? Estos son los pituicitos, ¿ya? No te olvides, ¿sí? A ver, ya. En cuanto a lo que es la adenohipófisis, que es la parte anterior, ya te dije por qué, por la letra A, ¿verdad? La neurohipófisis es la parte posterior. No te olvides que lo anterior es lo que está adelante y lo posterior es lo que está hacia atrás, hacia la espalda. En anatomía, más o menos, cuando nos ubicamos de esa manera. Anterior, por ejemplo, es todo tu rostro, tus pectorales, tus abdominales y todo. Eso es anterior. Posterior es tu espalda, por ejemplo. Eso es posterior, ¿cierto? La parte occipital de tu cabeza es posterior, ¿ya? Entonces,
Más o menos vas ubicando. Ah, profesor, entonces esta parte está adelante, ¿cierto? Lóbulo anterior. Y esta parte está atrás, lóbulo posterior. Claro, así. Ya, así, de esa manera. ¿Perfecto? Perfecto. Entonces la adenohipófisis está formada por células epiteliales en un 75% de su glándula. ¿Ya? Produce la somatotropina, la corticotropina, la tirotropina, la prolactina, la FSH, la LH. ¿Cierto? ¿Estamos bien? Estas hormonas, como dice su nombre, somatotropina, corticotropina, tirotropina, prolactina, FSH, folículo estimulante y luteinizante, son hormonas que van a producir estas hormonas, ¿no? Son hormonas que van a ser producidas en la adenohipófisis, ¿ya? Por este tipo de células. Pero estas van a cumplir una función en algún lugar determinado, ¿cierto? Porque no actúan sobre todo. Si yo te puedo decir que la somatotropina va a actuar a nivel de que, por ejemplo, de la tirotropina, o sea, donde actúa la tirotropina, la tiroides, no, ¿cierto? No, básicamente no. Entonces tenemos que ir adecuándonos con los términos y con las hormonas que estamos tratando, porque cada una de ellas actúa a un nivel distinto, ¿sí? Ya. Por ejemplo, la tirotropina, la tiroides, ¿verdad? La T4, la T3, que vamos a ver más adelante. La prolactina, la folículo estimulante, la LH, la hormona de crecimiento, la corticotropa, ¿verdad? Ya, son hormonas que van a actuar en distintos lugares, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y dónde son producidas? En la adenohipófisis. Solamente hay dos hormonas que van a ser almacenadas y liberadas a nivel de la neurohipófisis. ¿Cuáles son? La oxitocina y la DH. Mientras que en la adenohipófisis son el resto, ¿sí? Pero no te olvides que las liberadoras no están acá, sino van a estar a nivel del hipotálamo, ¿cierto? Las hormonas liberadoras, ¿verdad? Listo. Muy bien. Cabe recalcar que la somatotropina, ya, una hormona también conocida como hormona de crecimiento, tiene que ver mucho con el desarrollo, ya, con el desarrollo de un niño, por ejemplo, ¿cierto? Hay niños que tienen la misma edad, pero no tienen la misma estatura, y por diferentes condiciones se puede dar eso, ¿cierto? No solamente es el hecho de producir una hormona, no solamente es el hecho de producir la hormona de crecimiento, sino que esta también tiene que actuar de manera correcta. Ya bien, yo les dije en algún punto que necesitamos o tenemos que tener receptores de esa hormona en algún lugar, ¿cierto? En alguna célula, ¿verdad? Porque lógicamente la hormona de crecimiento iba a llegar, ¿verdad? Va a llegar. Pero si no encuentra receptores básicos para este tipo de hormona, no va a poder actuar, ¿cierto? No va a poder actuar. Caso que ocurre con algunas personas que pueden tener deficiencias en la producción de hormona o pueden tener problemas en la recepción de estas hormonas, ¿verdad? Claro ejemplo que te pongo yo. Si una persona tiene problemas con los receptores de la hormona de crecimiento, una solución buena sería recetarle hormona de crecimiento. A ver, ¿qué dicen ustedes? Una persona que tenga problemas con los receptores de la hormona de crecimiento, la solución o receta médica correcta sería darle hormona de crecimiento o suplemento de hormona de crecimiento. ¿Qué creen ustedes? ¿Falso o verdadero? A ver. Lógicamente eso no cabe, ¿cierto? No cabe. Es lógico que no va a caber. Porque estamos hablando del problema a nivel de los receptores, más no en la producción. Si existe un problema en la producción de las hormonas de crecimiento, allí sí podríamos hablar, ¿verdad? Por ejemplo, puede haber un tumor a nivel de la hipófisis. ¿Qué, profesor, hay tumores allí? Claro, hay tumores. Que pueden, hacerla o que ésta esté muy estimulada o que ésta esté inhibida. O que pueda producirse alguna deficiencia en la producción de algún tipo de hormona. Sí, hay tumores. Tumor hipoficiario, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, pueden generarse ese problemas a nivel de la hipófisis, no se producen hormonas de crecimiento y una solución sería la receta de hormona de crecimiento.
Pero si la persona tiene problemas con los receptores de la hormona de crecimiento, pues no habría lógica de producir más hormona de crecimiento, ¿verdad? ¿Me dejo entender? Seguramente que sí, ¿ya? Seguramente que sí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya la semana pasada les comenté por dónde crecemos, por la diáfisis o por la epífisis. Por la diáfisis o por la epífisis que hacemos nosotros. ¿Crecemos por hueso o por cartílago? A ver. ¿Crecemos por hueso o por cartílago? Cartílago epificiario, ¿verdad? Cartílago epificiario, ¿cierto? Porque tenemos una diáfisis y una epífisis a nivel de los huesos, ¿verdad? Pero nosotros crecemos por la epífisis, ¿sí? Por el cartílago epificiario, ¿ya? Muy bien, perfecto, 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 perfecto. Ya. A ver, cuando hablamos de la corticotropina, ¿ya? Es una hormona que va a actuar a nivel de la corteza de la glándula suprarrenal, ¿ya? Y obviamente requiere un camino, ¿cierto? Requiere un camino. Primero empieza con la liberación a nivel del hipotálamo de la hormona liberadora de corticotropina, ¿cierto? El hipotálamo libera esa hormona. Llega a la adenopófisis y va a producir la hormona adenocorticotropa o corticotropina, ¿cierto? Esta hormona va a ser liberada, como bien dice su nombre. ¿Quién vino a liberar? La hormona liberadora. Ahora va a ser liberada de la adenopófisis y posteriormente va a llegar a ¿dónde? A lo que vendría a ser la glándula suprarrenal, ¿ya? Donde se van a producir hormonas adenocórticas, ¿ya? ¿Y cuáles son? La glucocorticoides, o también denominada cortisol, la mineralcorticoides, aldosterona y las hormonas sexuales, ¿ya? Son hormonas que se producen a nivel de la glándula suprarrenal. Que no te desesperes, que también vamos a tratar la glándula suprarrenal de forma particular, ¿ya? Vamos a tratar a lo que es la hormona, la glándula suprarrenal de forma individual, ¿ya? Pero es importante que recuerdes estos puntos, ¿sí? Es importante que recuerdes estos puntos, qué hormonas se producen a nivel de la glándula suprarrenal y quién estimuló a que esto se produzca, ¿no? La hormona adenocorticotropa, ¿no? Corticotrópica o corticotropina. ¿Dónde se produjo la estimulación? A nivel del hipotálamo, ¿verdad? A nivel del hipotálamo. Entonces tenemos a las glándulas suprarrenales productoras de las hormonas adenocórticas, ¿verdad? El glucocorticoide como cortisol, mineralcorticoides como aldosterona y hormonas sexuales, que son muy importantes. ¿Ya? Perfecto. Ahora vamos a hablar de la tirotropina. La tirotropina es una hormona que también va a tener su liberadora a nivel del hipotálamo, ¿verdad? Que posteriormente va a pasar, por ejemplo, mejor dicho, a la adenopófisis para que ésta pueda liberar o estimular lo que es la hormona estimulante de la tiroides, ¿verdad? La TSH, ¿verdad? Tenemos la hormona liberadora de la tirotropina, que posteriormente va a secretar lo que es la hormona estimulante de la tiroides. Esta hormona, ¿ya? Se va a encargar de estimular la producción de dos hormonas muy importantes, la T4 y la T3. La T4 llamada tiroxina y la T3 la llamada la triodotironina, ¿ya? Importante, ¿ya? Que te recuerdes eso. T4 tiroxina, T3 triodotironina, ¿ya? Importante, ¿sí? Porque son hormonas encargadas de controlar el metabolismo. Y por metabolismo ustedes entenderán que existen dos complejos muy, muy importantes. Uno de ellos es el anabolismo y el catabolismo, ¿verdad? En el organismo existen procesos de esa magnitud, ¿cierto? Entonces estas hormonas se encargan de controlar esos problemas, esas condiciones que tienen que darse en el organismo para que pueda estar estable en un organismo, no compara la redundancia. Imaginémonos que ustedes han escuchado hablar del hipertiroidismo, hipotiroidismo, seguramente que sí. Existe un desbalance en la producción de esas hormonas y con la consecuente, pues, manifestación de algunas patologías muy clásicas, ¿no? Unas condiciones muy clásicas, ¿ya? O se produce mucha hormona tiroidea o poca hormona tiroidea que va a generar algún tipo de condición, ¿ya?
como el hipertiroidismo y el hipotiroidismo, que tienen características clásicas, que las vamos a revisar con paciencia en la parte de la retroalimentación, no te desesperes, ¿ya? Lo importante es que quiero que recuerdes dónde se están produciendo las hormonas liberadoras, a nivel de qué están actuando y qué es la estimulación que están generando, o cuál es el punto final que ellos generan, ¿ya? ¿Estamos bien? Estamos bien, ¿verdad? Ya. En el caso de la prolactina, ¿ya? En el caso de la prolactina, también a nivel del hipotálamo se va a liberar la hormona liberadora de gonadotropinas, ¿ya? A ver. A ver. En el caso de lo que es las hormonas liberadoras de gonadotropinas, tanto la FSH como la LH, ya, se han salteado acá. Bueno, a ver, vamos a revisarlo. En el caso de las liberadoras de FSH y LH, una es la luteinizante y la otra es la folículo estimulante, ¿se acuerdan? Sí, ¿verdad? Ya. Esas dos hormonas eran importantes en el proceso, en el caso de las mujeres, ¿cierto? ¿Ya? Uno iba a estimular lo que es el crecimiento completo de los folículos, ¿ya? Y otro iba a tener que ver en el proceso de la producción de hormonas, de lo que son los estrógenos, ¿verdad? Y todo ello, ¿cierto? Y eso a nivel de qué iba a actuar el profesor, a nivel de las hormonas sexuales, ¿se acuerdan? Iban a producir las hormonas sexuales, bueno, que posteriormente estas iban a generar un tipo de función clásica, ¿no? Como los andrógenos, la progesterona, los estrógenos, ¿cierto? Los andrógenos, por ejemplo, uno de los andrógenos muy conocidos es la testosterona, de los progestágenos, la progesterona, de los estrógenos, el estradiol, ¿verdad? E iban a actuar en dos procesos muy importantes como la espermatogénesis y la ovulación, ¿ya? En el caso de la prolactina, ¿ya? En el caso de la prolactina, ya que te hablé hace ratito, sino que nos habíamos salteado aquí, ¿ya? También tiene su hormona liberadora, pero esta va a actuar, obviamente, luego de producirse en la hipófisis, va a actuar a nivel de lo que es las glándulas mamarias, ¿verdad? Entonces se van a producir allí la estimulación de lo que es la producción de leche a nivel de las glándulas mamarias, y esto va a estar inhibido, por ejemplo, por la dopamina, que es un factor de inhibición, ¿ya? Así como existen algunos factores que estimulan a la producción de leche, ¿ya? La dopamina es la que inhibe, ya no produce más prolactina, por ejemplo. Si es que este componente, este factor de inhibición está presente, ya no se va a producir más prolactina. Uno de los factores importantes para la producción de leche, para la estimulación de la producción de leche, es la succión, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes amamantaron a mamá, por ejemplo, ustedes hacían o estimulaban a que la mamá pueda liberar la prolactina, ¿ya? A nivel de la hipófisis, y por ende, pues producir mayor cantidad de leche, ¿no? Que era lo normal, ¿verdad? Dicho eso, y habiendo pues hablado de lo que son tanto las liberadoras de la luteinizante y la folículo estimulante, ¿ya? Haber comprendido esta parte, ¿sí? Vamos a adentrarnos un poquito más para que puedan ver cómo actúan, ¿no? Cómo van actuando acá. La FSH, por ejemplo, ¿no? La FSH va a actuar a nivel de lo que es la espermatogénesis, ¿ya? A nivel de lo que son las células de Leydig, la LH, ¿ok? Y también, por ejemplo, en el caso de la producción de la testosterona, ¿verdad? Y la inhibina es una de los componentes que se encargan de inhibir esta producción, ¿no? Tanto FSH como LH, ¿ya? Estos procesos son muy importantes porque así como actúan en la parte de lo que es la producción de algunas hormonas femeninas, también es importante en el caso de los varones, ¿no? Ya, porque actúa a nivel de las células de Leydig también, ¿sí? ¿Y qué es una espermatogénesis? Ya que estamos aquí, estamos tratando esto. ¿Qué es espermatogénesis? A ver, ¿alguien?
¿Qué es la espermatogénesis, chicos? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué es una espermatogénesis? A ver. ¿Alguien sabe qué es una espermatogénesis, chicos? Ya les dije que Génesis era creación, formación, así como en el libro Génesis de la Biblia nos habla del inicio, ¿no? ¿Verdad? De la formación, de la creación. Entonces, Génesis es formación, es creación ¿de qué? De espermatozoides. Y si te digo ovogénesis, de óvulos, ¿verdad? Muy bien. Así como te hablé de la folícula estimulante y la luteinizante a nivel de lo que es las gónadas masculinas, ahora también las femeninas, ¿no? A nivel de lo que son los ovarios, por ejemplo. En el proceso de lo que es la maduración, de la parte de los, o sea, la producción de los, la maduración de los folículos, ¿no? Como bien te hablaba, la maduración de los folículos, la posterior ovulación y la generación del cuerpo lúteo, ¿ya? Ustedes tienen que entender, por ejemplo, que el pico más alto que se da de lo que es la LH es en el momento de la ovulación, como pueden observar, ¿verdad? En el momento de la ovulación, ¿cierto? Ahí está el pico más alto de la LH, ¿sí? Y bueno, dicho eso, ya dicho eso, vamos a pasar a hablar de la parte de la retroalimentación, ¿ya? Vamos a complementar estas ideas adentrándonos un poquito, ¿sí? Pero la intención básica era generar una idea global de lo que estamos tratando, de lo que es la hipófisis y cómo actúa. Ahora vamos a ver algunas hormonas, cómo es que están reaccionando a nivel de que están trabajando, ¿ya? Para poder ir comprendiendo, ¿sí? Nos vamos a ayudar de una pizarrita para que podamos entenderlo, ¿sí? Mucho mejor. ¿Perfecto? Perfecto, chicos. Perfecto. Vamos a continuar.